a hablar de historia de México. Yo tengo que contarles algunas anécdotas que tienen que ver con la historia. Yo soy de la generación que comentaba hace un rato, sufrió en el patio de la escuela las ceremonias del 16 de septiembre, el 5 de febrero, el 5 de mayo, el 21 de quién sabe qué, y ahí asoleándome a lo güey. Yo soy de la generación que le robaron la historia, me la quitaron, no es mía. Y también soy de la generación que está intentando desde hace un buen tiempo recuperar nuestra historia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde están nuestras señas de identidad? Yo recuerdo penosamente cómo la historia de la independencia me valía madre, absolutamente. Tenía un mal maestro en secundaria y luego tuve la desgracia de tener un pésimo maestro en la prepa. Estudié en la prepa 1, bajo los murales de Siqueiro, Rivera, Revueltas, y tenía clase de 7 de Historia de México. A las 7 de la mañana todo el mundo sabe que las banquetas apenas las están poniendo, pues, ¿no? Entonces llegábamos, el ejército de zombies, ahí a la clase de 7 de la mañana. Nuestro maestro era un cuate corrupto, era un diputado suplente del PRI, que te vendía sus apuntes y si no los comprabas no pasabas el año, ¿no? Y que además era verdaderamente desastroso. Llegaba a las 7, abría sus apuntes y los leía, eso era todo lo que hacía. Y tenía una voz monótona, y además medio rara. Y entonces decía, las campañas de Morelos. Morelos realizó 5 campañas en la zona del pueblo. Y así se chingaba una hora. Sonaba el timbre y salías de ahí en estado más zombie del que había retirado. Y en aquella época, un compañero nuestro del salón, llamado por sus maldades La Bruja, inventó un método para impedir la catástrofe, que era agarrar un palo como de 2,5 metros y se sentaba hasta atrás con el palo y de vez en cuando ¡pum!, le picaba el fundillo a uno de los de adelante. Las campañas de Morelos, y veías a alguien alzarse en el aire como emocionado por la retórica del profesor. Era odiar. ¿Qué relación tenía uno con eso? Una independencia, ¿cuál? Yo era de una joven, los rebeldes, que éramos todos más guevaristas que el Che, y que vivíamos al aire y con el oxígeno que nos daba Ho Chi Minh y la revolución vietnamita y las historias sobre la revolución rusa y las novelas sobre la resistencia a la guerra civil española y el Che y el boom de la literatura latinoamericana y la canción protesta. Entonces Hidalgo se me hacía un viejito descafeinado que hizo una independencia chafa que no sirvió para nada. Y Morelos no me interesaba en lo más mínimo. Guadalupe Victoria me valía. Y la revolución pues era esa historia de esa gran traición que se había cometido en nuestro nombre. Por ahí algunas miradas sonrientes a Zapata, más que nada, pero ni siquiera abundantes. Después del movimiento 68 cruza el movimiento social una inquietud que es, pero bueno, sí, claro, políticamente estamos en el marco del movimiento francés, los estudiantes en Praga, la movilización estudiantil por los derechos humanos y civiles de los negros en Estados Unidos. Pero ¿y México? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Y esta inquietud que nos cruza va creciendo y se va desarrollando y nos invita a la preocupación, a la inquietud sobre la historia de México. Arriba está, arriba. Yo en particular me pongo a leer bajo esta preocupación que surge después del movimiento 68 y descubro, leyendo una maravillosa biografía de Hidalgo, la de Gutiérrez Ledón, que Hidalgo hablaba 7 idiomas. Y me sorprende tanto este descubrimiento que me pongo a investigar y descubro que hablaba latín, claro, era cura, que hablaba italiano, y que gracias al italiano había podido leer historias, libros sobre el Renacimiento, que hablaba castellano, desde luego, el idioma de la Nueva España, que hablaba francés,
y lo hablaba tan bien que era capaz de traducirlo, y descubro que no solo había leído a los revolucionarios de la Revolución Francesa, sino que además había traducido Molière en México, una obra prohibida por la Inquisición, y además la había estrenado cuando estaba exilado en uno de los muchos lugares a los que lo mandaron después de que lo corrieron de la universidad como rector, y que de alguna manera había estrenado la obra en el patio de su iglesia y se había ligado a la primera actriz, ¿sí?, de la que lo único que sabía que tenía muy bonitos ojos. Y entonces empieza a trastocarme la imagen de Hidalgo que va surgiendo de la lectura y de la investigación, y avanzo más sobre esto y digo, bueno, ahí están 4 lenguas y las otras 3. Hablaba náhuatl, purépecha y otomí. 3 lenguas indígenas. Y lo entiendes, te das cuenta de que estás ante un revolucionario social que con los idiomas europeos adquiere la ilustración, con los idiomas indígenas adquiere el contacto por abajo, y te das cuenta cómo entre el grito de Dolores y la toma de Guanajuato se dedica a levantar comunidades indígenas al grito de revolución, y te das cuenta de que estás ante un revolucionario social de una gran profundidad y de una gran magnitud, y lees más sobre Hidalgo y lees más, y de repente encuentras que la imagen que pegué tantas veces en estampitas en mis cuadernos escolares es falsa. Todos los hidalgos que ustedes recortaron y pegaron valen madres, así no era. Ha sido trabajo inútil y tiempo inútil. Hidalgo nunca fue retratado en vida. No hay cuadros, no hay dibujos. Lo más que hay es una estatua de este tamaño, en la que se le ve, hecha por alguien que lo vio en Guadalajara, en la que se le ve con un sombrero de media copa hasta la ceja, un gabán hasta acá, ¿sí?, y botines, y tiene la nariz aguileña y no recta, ¿sí? Es todo lo que tenemos de muestra de cómo era. Y entonces, ¿de dónde salió el Hidalgo? De las estampitas, de los billetes, de las portadas, de los murales. Pues agárrense, cuando se pone uno a investigar te diviertes un chingo, porque salió en la época de Maximiliano, emperador. Le comisiona al pintor de la corte, que era un servil arrastrado y culero apellidado Ramírez, que le vaya y le pinte un hidalgo porque lo quiere para ponerlo atrás de su mesa, para reivindicarse como emperador de los mexicanos y la continuidad. O sea, los priistas nacieron con Maximiliano, y poner un hidalgo atrás, y lo manda a Guanajuato, nomás que llega 50 años después de que había muerto Hidalgo. ¿A quién le preguntó? A nadie, nadie lo había visto, ¿sí? Y entonces se pinta un hidalgo que todo el mundo que pude consultar dice que se parece sospechosamente a un botánico que venía en la corte de Maximiliano de origen luxemburgués. Hazme el cabrón favor. El padre de la patria es un güey que venía de arribista con Maximiliano, botánico, ¿no? Y ese es el que han estado pegando en las estampitas, chicle, un botánico de Luxemburgo, compañero. Y uno dice, no me la puedo creer, es demasiado grande para creértela. Ahí están millones de billetes con la imagen de Hidalgo. ¿Cuál es madres? Es falsa. Y no solo, las estatuas son falsas, ¿sí? Y los dibujos son falsos, porque además Ramírez, pues le dijeron, ¿de qué ojos tenía, qué color tenían los ojos el cura? Y alguien le dijo, azules. Y ahora, en el primer cuadro son azules. Un año después pintó otro cuadro y alguien le dijo, no, eran verdes, y son verdes. Y a partir de ahí, en todos los cuadros de Hidalgo le cambian el color de los ojos, de tal manera que tenemos Hidalgo con ojos azules, verdes, negros, grises y cafés. O el cura tuvo tiempo para inventar los pupilentes, o nos encontramos ante uno de los fraudes históricos de mayor dimensión. Y entonces tú dices, esta historia me empieza a interesar, porque el Hidalgo que quiero me lo voy a hacer en la cabeza, ¿sí? Y entonces empiezo a leer, buen jinete, montaba a caballo, traía un pistolón de este porte. ¿Dónde están las estatuas de Hidalgo con pistolón? En todas lo desarmaron, porque esa es la operación, desarmar a Hidalgo, quitarle su condición de revolucionario social. Hidalgo llegaba a las comunidades y lo primero que hacía era abrir las puertas de las cárceles y decir, hijos míos, al fin y al cabo era cura de pueblo, su justicia
no es nuestra justicia. Salgan ustedes. Hoy, 200 años después, ¿dónde está el DF? ¿Para allá o para allá o para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá, para allá o para allá, para allá? Para allá. Bien, hoy, 200 años después, podemos apuntar hacia los pinos y decir, su justicia no es nuestra justicia. Hidalgo está vivo y no es. Y así, la necesidad de reconstruir la historia y apropiarnos de ella, hacerla nuestra, encontrar los elementos de identidad. Cuando Pancho Villa llega a Monterrey, reúne a la oligarquía. Monterrey, que acaba de ser tomada por mi general Felipe Ávila. Reúne a la oligarquía, 100 oligarcas, sale de cabildo el ayuntamiento de Monterrey. Y llega Villa con una lo que es el Alzheimer, con una alforja. Los mira los oligarcas. Por cierto, los 100 apellidos que estaban ahí reunidos, contrasté la lista con la guía de teléfonos de Monterrey, están todos todavía, no se fue ninguno, saca de la alforja unos calzoncillos, porque Villa era Villa, ¿no? Y se los muestra. Y les dice, estos calzoncillos costaban hace un mes 50 centavos y hoy los están ustedes vendiendo a peso. Han estado ustedes lucrando con la guerra, han elevado los precios de los artículos de primera necesidad aprovechándose de la guerra, están acaparando productos y subiéndoles el precio. Tienen ustedes 24 horas para que el maíz, el frijol, la harina, el trigo, el garbanzo bajen a la mitad de precio, y si no lo bajan, los fusilan. Silencio espectral. Levanta la mano un cuate que está ahí entre los oligarcas y dice, mi general, yo no tengo influencia sobre los precios, yo soy banquero. Villa gira la cabeza, lo mira fijamente y dice, a usted lo fusilo el primero. ¿Alguien más quiere hablar? Silencio espectral. Y además les pido 1 millón de pesos en cooperación para la división del norte y el esfuerzo de guerra. Júntenlo entre todos y pónganse de acuerdo. Y se va. 24 horas después, los precios de los artículos de primera necesidad de Monterrey habían bajado a la mitad. ¿Cómo? Ese es nuestro, ese es Villa es nuestro, chingado. ¿Sí? Pero no solo eso, con los 1 millón de pesos que les tumba, que nomás les alcanzó a sacar 600,000, por primera vez en la historia de México se paga aguinaldo a los maestros de primaria. Carajo. ¿Sí? Esa es la identidad que queremos con la historia. Esos son los personajes que queremos recordar, repensar, hacer nuestros y adquirirlos. Para terminar, les voy a contar una anécdota que gocé mucho cuando me sucedió. Durante la independencia, Hermenegildo Galeana hizo su escolta con negros y cimarrones. Hermenegildo Galeana en la mano derecha de Morelos. Los negros cimarrones eran negros huidos a las montañas, que escapaban de la esclavitud de Puebla, Veracruz, a la Ciudad de México. Se trepaban a las montañas de Locoyes, Guerrero. Y por su condición de esclavos huidos estaban condenados doblemente. Si se sumaban a la insurgencia, estaban condenados doblemente a muerte. Primero los fusilaban por los esclavos huidos y luego los colgaban por insurgentes. 2 penas de muerte acumuladas. Entonces Guerrero dijo, pues estos son de patria muerte, aquí no pierden nada ya, y hizo su escolta con negros y marrones de las montañas. Estos negros usaban el machete largo, suriano, que tiene una cabilla en la punta para pescar la paca de algodón, o ¿no? Un ganchito en la punta, de un solo filo, de un solo lado. Machete, que es un arma potente, puede cortar a un hombre en 2 si le metes la fuerza detrás. Y esa es la escolta de Galeano. En un determinado momento de la campaña lo vienen persiguiendo un escuadrón de caballería de dragones, se llamaban en aquella época, al mando de un oficial apellidado Garrote, un oficial gachupín. Y
lo vienen persiguiendo. Galeana cruza el río Mezcala, tiende su hamaca de un lado a un río, manda un aviso a la hacienda de los hermanos Bravo, que está por ahí al lado, diciendo hágame fuerte, y les dice a sus negros de su escolta: muchachos, 50 eran, pues échense una nadada. Nomás que eran negros de cerro, no eran negros de mar, no sabían nadar. Entonces, en las márgenes del Mezcala se encueran, se meten a lo bajito, clavan el machete en la arena y agarraditos del machete, ahí están dando vueltas, ¿no? Como se sueltan, se los lleva la fregada. Entonces, ahí agarraditos del machete, imagínense la escena idílica: Guerrero en su hamaca, tendido, y 50 cabecitas de negro, ahí dándole vueltas, ¿no? En la agüita, en la parte baja del río Mezcala. Bien, en esos momentos suenan los clarines de guerra, ¡tararara!, y aparece la caballería de Garrote. ¿Y qué sucede? De la nada, del agua, salen 50 negros encuerados con unos pinches machetones de este pelo, y se cagaron los gachupines. Literalmente, se dieron la vuelta. Venían cargando, vieron 50 negros encuerados con machetes de fuego. Llegaron los refuerzos de los hermanos Bravo, pero los persiguieron hasta Chilpancingo. La historia está documentada. Hay al menos 2 fuentes que la cuentan. Bien, rescato la historia y un día estoy por las márgenes del Mezcala para ver dónde sucedió. Y entonces, sacando mis cálculos, la hacienda de los Bravo, el recodo del río, ¿no? Y de repente aparece un campesino con un burro. Nos saludamos, me platica, es el maestro del pueblo. Y le digo, ¿qué haciendo? Y me dice, bueno, pues la historia de los negros. Me dice, no le interesa la historia de los pintos, porque en esa misma región se produce el levantamiento que tira la dictadura de Santana. Y no le interesa, no, yo vengo a lo de la escolta del general Galeana. Y le digo, ¿y esto se cuenta aquí? Y me dice, sí. Entonces me quedo mosqueado. Le digo, ¿cómo lo cuentan? No, pues, me dije, puta, me tocó a mí el loquito del pueblo, no tengo imán, chinga, para los locos del pueblo. Y me dice, pero no fue aquí, fue allá. Y me lleva unos cientos de metros más abajo. En la curva era aquí, ahora metieron una presa, bajó el nivel del río, la hacienda de los Bravos estaba allá, y aquí fue, aquí, ahí. Y me imagino la cabeza de los 50 negros ahí dando vueltas en el agua y la llegada. Le digo, bueno, ¿cómo lo cuentan? Y me dice, no, señor, es que somos muy léperos aquí. Y ahí me dije, permítame aclarar. Yo estudié en la secundaria 4. En la secundaria 4, donde yo estudiaba, a las 7 de la mañana, había en la puerta un merenguero y un prefecto. Si no te los albureabas a los dos, no te dejaban entrar. Así de activo. Le digo, no se espanten. De aquella época conservo en mi memoria prodigiosa mexicana algunos gloriosos albures, como aquel de te tapo con cemento y te dejo el albañil adentro, ¿no? Que me parece verdaderamente Kafka puro, un verdadero elaboración ideológica por parte del mundo del albur. Entonces le explico al maestro, oiga, de lépero a lépero, aquí. Y me dice, no, es que aquí somos muy léperos. Aquí decimos garrote contra garrote, nos la pelaron. Vale. Son puritanos aquí en Nayarit. La historia es sabrosa, pero lo que me interesa sobre todo no es la broma y el albur y el garrote contra garrote. No, lo que me interesa es la fórmula. Nos la pelaron. Han pasado 200 años. Esa comunidad recuerda el triunfo de los negros de Galeana como nos a nosotros. Eso es la historia, compañeros. Desde ahora, cuando tengan pesadillas, que aparezcan en sus sueños los 50 negros de Galeana encuerados con un pinche machetón y que corren al güey que viene a cobrar la renta.